Shalom, amados hermanos que nos siguen en el grupo Kabbalah Yeshua. Los saludo este día, domingo 24 de febrero del año 2019. Hoy es 19 de Adar del año 5779 del calendario hebreo. Y tenemos una parashá esta semana que se llama Ki Tisa. En realidad significa cuando cuentes. Pero no está hablando de contar, de platicar. Está hablando de un conteo literal de las cosas. Hay un pasaje en la Torá que seguramente usted lo ha leído, cuando el rey David cuenta a su gente. Entonces es reprendido en la Torá por el Eterno por haber hecho esto. Entonces nosotros pensamos por qué esa delicadeza, esa exigencia, ¿sí?, de ser tan estricto en este aspecto. Bien, hay un significado escondido detrás de esta historia. El Zohar explica que cuando tengas bienes, no los cuentes, porque la bendición no puede reposar en lo que está contado. O sea, vamos a ver de qué está hablando. Los bienes materiales son una bendición, sí y no. Nosotros encontramos la respuesta en este pasaje. Sabemos que, por ejemplo, el patriarca Abraham era riquísimo. Incluso hay partes donde se dice cuántas cabezas de ganado y posesiones materiales tenía el patriarca y algunos otros. Pero aquí lo que nos está enseñando esta historia es de no considerar lo que tenemos como dinero o como posesiones. Lo podemos poner de una manera muy sencilla con una cartera de huevos. Trae unos 30, 40 huevitos una cartera. Cuando alguien tiene necesidad y nos pide un par de huevitos para desayunar, pues no puedo porque son 2 o 3 para hoy, 3 para mañana, 3 para el otro día y así. Y los tengo completos. La bendición no cae sobre eso que está contado por la razón de que la bendición es infinita. Entonces no puede caer la bendición en algo en donde nosotros le hemos puesto un límite. Tengo 15 huevos y esos son para toda la semana, ¿sí? O tengo 15 gallinas o lo que sea. Cuando yo le estoy poniendo número, estoy limitando, estoy diciendo son 15 y siempre van a ser 15, ¿sí? Pero cuando no considero esa cantidad y también la utilizo para ayudar a los demás, entonces la bendición cae ahí, porque es conducto de la bendición esa cartera de huevos, de naranjas, etcétera. Esto no es difícil de entender. La bendición no reposa en lo que está contabilizado, como si fuera una posesión que tenga que llevar una contabilidad, ¿sí? O hacer un conteo, se me fue la palabra, de esto, para nosotros saber qué es lo que tenemos guardado. Bien, entonces el punto es que cuando Yeshua viene, él dice: no os afanéis por el día de mañana. Él está diciendo en palabras cabalistas lo que nosotros estamos entendiendo y que nos está explicando el Zohar, que al final de cuentas es la Kabbalah. Nos está explicando en otra forma más amplia las palabras sencillas de Yeshua. Él hablaba de manera sencilla porque hablaba para el mundo de su tiempo, ¿sí? Para el entendimiento de su tiempo, con las cosas literales de sus tiempos, con lo que había y que sus 5 sentidos podían ver, oír y expresar. Pero estas palabras de Yeshua: no os afanéis por el día de mañana, nos estaba diciendo esto. No se preocupen por lo que tienen, poco o mucho, porque Dios sabe sus necesidades, dice. Entonces expresa el buscar primero el reino y su justicia. Esto es algo que nos enseña el Zohar.
acerca de este censo que hizo el rey David con su gente para que llegara la bendición. Él no tenía que haber contado soldados porque no dependía de la cantidad, sino de la calidad de espíritu, de rúa que vendría de afuera o de arriba del cielo para ganar una batalla. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a entender también la bendición sobre la generación de Abraham. A Abraham se le dio la bendición de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y le dijo el Padre: ¿puedes contar las estrellas del cielo? ¿Puedes contar los granos de arena del mar? Pues así será tu bendición. La bendición será y va a reposar sobre tus generaciones. Obviamente, como él no podía contarlas, la bendición iba a ser de una manera infinita. Y lo vamos a ir desarrollando. Esto fue la declaración de bendición para el patriarca Abraham, para sus generaciones postreras. Mientras que tenemos que entender que en el lado negativo, aunque nosotros estemos viendo una degradación, que el mundo se está desmoronando frente a nosotros, también están ocurriendo cosas buenas, muchas cosas buenas, que si nosotros ponemos atención las vamos a encontrar. Y bien, esta generación de Abraham es la generación de ahora nuestros días. No se crea que solamente los judíos son hijos de Abraham. Yahshua dijo: Dios hasta de las piedras puede hacer hijos de Abraham. Bien, pues podemos contarnos también nosotros. Y esta generación de Abraham coexistía o convivía con otra generación perversa, la generación de Nimrod, la generación que era la simiente de la serpiente. Y yo lo que quiero que usted me pueda entender es como en una línea dual, es Abraham y la simiente de la serpiente. Va a haber una reproducción, ¿sí? Este produce dos, este produce dos, este produce dos, este produce dos. ¿A qué me refiero? Abraham engendra a Isaac, a Ismael, engendra dos hijos, y después engendra a otros dos hijos. Hay una dualidad. Por eso Jacob y Esab, que era Saúl, eran uno bueno y uno malo, ¿sí? Perdón, en el tiempo del Mesías hay uno bueno y hay uno malo también. Uno es Yeshua y el otro es Roma, o es Judas Iscariote, o es los fariseos, como usted lo pueda entender. Pero hay una dualidad de lo bueno y lo malo. Entonces estamos hablando de una generación que es positiva, de una generación, ¿sí?, que es negativa. Tenemos esta dualidad, esta polaridad entre lo bueno y lo malo, que va a existir pues durante toda la historia de la creación. Yo lo he explicado muchas veces, es una dualidad, una ambivalencia. Una generación que es la simiente de la serpiente y otra que es la simiente de la mujer, de un principio femenino, no exactamente de una mujer. Entendemos la descendencia de Abraham como una bendición, entonces podemos darnos cuenta que la generación de la simiente de la serpiente se va a ir degradando. También lo puede poner como la columna izquierda del árbol de la vida, también lo puede entender como eso, o el principio de la polaridad negativa. Le puede poner la correspondencia que su entendimiento se adapte mejor. Tiene muchos nombres, ¿sí? Algunos le llaman lo bueno y lo malo, pero en realidad puede ser blanco, puede ser negro. Es solamente un principio que cambia de nombre conforme vamos aprendiendo y vamos entendiendo las cosas. Entonces, la generación de Noé
sigue siendo esta generación de la simiente de la serpiente, la generación de Nimrod, una generación mala, que perdió su cuerpo en el diluvio, es decir, los Nefilim, los gigantes y muchas entidades desaparecieron. Ahora, esta es la generación de Noé, que fue llamada perversa. Después viene la generación incrédula, de la cual hizo referencia a Yeshua. Pero él hizo mención de dos generaciones. La generación que no pasará. ¿Cuál es esta generación? La generación que él engendró de manera espiritual, ¿sí? Entonces, esa es la generación que no pasará. Una generación perdió el hebreo, la generación de Nimrod perdió el alefato hebreo, y con eso perdió la conexión que tenían con las energías de Elohim. Espero que me entienda este punto, porque ya lo hemos explicado. Perdió la conexión con el alefato hebreo, y de ahí surgieron los 70 idiomas de las 70 naciones, y es llamado ese episodio de ese tiempo como la Torre de Babel. Entonces, esa generación, que era la generación de Caín, de Nimrod, perdió el alefato hebreo, ¿sí? La generación de Noé perdió el cuerpo. La generación que viene después de Noé es una generación que perdió la fe, y es por eso que es llamada incrédula por Yeshua, ¿sí? Incrédula. Pero cuando viene Yeshua y lo cuelgan en un madero, ¿qué es lo que perdió entonces esa generación? Ha dejado el ser humano huella en este mundo por ser incrédulo, por no aprender de las experiencias pasadas. Y dice un sabio que un país que no ha aprendido de su pasado está condenado a volver a repetirlo. Por eso le llama generación incrédula. ¿Qué tiene que perder? Esa incredulidad y recobrar la fe en el Padre. Y entonces viene como ser humano y dice: crean en mí. Pero si no creen en mí, crean en Dios. De todos modos, Él me mandó. Queriendo recobrar la fe, ¿sí? El amor, la pasión por las cosas del Eterno. Entonces empieza a perder fuerza. Fíjese lo que le estoy diciendo. Lo que empieza a perder es fuerza, la maldad. Aunque parece que no es así, ¿verdad? Pero lo dije al principio, es porque no ponemos atención a lo bueno que está ocurriendo en el mundo. Por eso esta generación no pasará. Es una generación eterna, porque empezó a perder fuerza el mal, y tiene que quedarse en ese lugar y tiene que menguar. A eso se refería Yeshua. Aquí lo bonito es que lo estamos conectando con la vida del mismísimo Abraham, desde la historia de la humanidad. Eso es en cuanto a refiere las generaciones. Lo que perdió la generación de Yeshua después de la incredulidad es ese estado de maldad, y se convirtió ahora en una fuerza interna. Es algo dentro de nosotros que tiene que menguar para que pueda venir la era mesiánica. Se da cuenta entonces de que hubo una degradación de la maldad, y va a ir quedando cada vez más abajo si nosotros ponemos atención en que en realidad están ocurriendo cosas buenas en este mundo, ¿sí? Ahora, el Zohar explica también el concepto de la madre. La madre en el Zohar tiene un vocabulario. Este vocabulario es un lenguaje y es un diccionario, ¿sí? Que nos ayuda a entender que este mundo cambia de forma, cambia de nombre. Todo lo que existe se va transformando y se convierte en otra cosa. Exactamente como lo dicen las leyes de la física. Hay un principio en la ciencia que dice que la energía no se crea ni se destruye. Únicamente se va transformando. Entonces, no es que estemos mezclando espiritualidad con ciencia, con la ciencia.
es que estamos entendiendo que todo está correlacionado, todo fusionado, todo es una sola cosa, tanto la ciencia como la espiritualidad. Los científicos no están enseñando nada, están entendiendo cómo funciona el universo y nos lo están dando a conocer. Así que no se crea eso de que los científicos son una mente satánica. Es un concepto mal entendido. Ellos nos están enseñando, nos están mostrando cómo funciona nuestro creador, porque están entendiendo la creación de un todopoderoso. No están enseñando nada que ellos estén inventando. Están solamente encontrando aquello que estuvo allí durante miles o tal vez millones de años y que hasta ahora lo estamos comprendiendo. ¿Sí? Entonces, la gloria de Hashem, en el sentido de la Kabbalah, es cuando estudias y bajas esa enseñanza de la creación, de las cosas que Él creó. Esto nos conecta con nuestro Creador, nos quita el miedo a esos conceptos, esos paradigmas que teníamos en nuestra mente y que en nuestra mente bajaron y se convirtieron en un ídolo dentro de nuestros corazones. Y lo digo de esta manera porque nosotros venimos de ese lugar, pero gracias al Creador que nos permitió estar en una religión, porque surgió el deseo de conocerle. Así de que nada ha sido malo, nada ha tenido, nada va a ser desechado por el Creador. Todo se convierte en una experiencia que nos va a ayudar a trascender en esta vida. No importa en qué religión hayamos estado y cuán equivocados hayamos estado en una manera de creer en Dios. Todo eso ha sido una bendición porque nos llevó de un escalón a otro hasta llegar a este punto en donde nosotros empezamos a buscar y a preguntar y a cuestionar incluso al Creador para bien, para que nos explique, para que nos enseñe cómo es que funcionan las cosas. Y eso va haciendo que nos llene su conocimiento y nos vacíe en nuestro corazón aquello que estaba allí alojado y que nos hacía daño. No puede una persona, no puede acudir a un centro religioso, un lugar de culto, y que lo que esté aprendiendo le provoque miedo, porque eso no es entonces aprender de nuestro Creador. Aprender de Dios es liberarnos, es quitar ese peso de que es un ser castigador, horrendo, cruel y asesino, como lo quieren hacer ver. No, hemos aprendido mal. Entonces tenemos que transformar nuestra mentalidad. También esta clase de Kitizá enseña o explica que cuando se habla de el buey, un animal, es la representación del mal. Por eso el becerro de oro era pues un animal. Y resulta entonces que vemos este aspecto del oro no solamente representado como un becerro hecho de oro puro, también es representado en la estatua de Nabucodonosor. ¿Con qué comienza? Con una cabeza de oro. Yo les he dicho a ustedes que el lucero, el Hasatán, que después fue Lucifer, muy probablemente, fíjense lo que les digo, porque esto es algo que yo aquí en este momento yo pienso, que el lucero era una estrella que producía átomos de oro. Todos los elementos que existen en el mundo, potasio, calcio, hierro, fósforo, níquel, plata y oro, no nacieron en la Tierra, no los produjo nuestro planeta. Es el producto del núcleo de estrellas en el universo. Cada uno de estos elementos que está en nuestro planeta fue engendrado en el núcleo de una estrella. Y cuando esta estrella explotó, llegó a su término de vida, como un capullo que abre como una flor, expande y irradia toda su energía y la materia de la que estaba compuesta esta estrella. Y esos materiales llegaron a la Tierra y son parte de nuestro cuerpo ahora. Bien, pues entonces he llegado a pensar que
Hasatán era un lucero, un tipo de estrella que producía átomos de oro. ¿Por qué? Porque en la Torah de eso así lo describe, ¿sí? Y cuando habla de la Torah dice que la Torah, el conocimiento del Creador, es más valioso que el oro y que la plata. Fue utilizado como un mineral muy, muy valioso, pero no lo era todo. Era más valioso el conocimiento del Creador. Bien, por eso el becerro de oro, ¿sí? Por eso la estatua de Nabucodonosor. Ahora vamos a ver algo que ya hemos aprendido, pero lo vamos a representar en el árbol de la vida, para que podamos entender este concepto del Hasatán y de lo bueno y de lo malo. Tenemos el árbol de la vida, ¿sí? Con sus diferentes sefirot. Una vez les envié unas imágenes en el grupo de WhatsApp donde les dije que había dos árboles. El árbol de las vidas, así en plural, el árbol de las vidas, y otro árbol, vamos a poner en otro color, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, con sus diferentes sefirot. Estos dos árboles estaban en el huerto del Edén. Y le dijo el Creador a Adán: de todo árbol puedes comer, de los que estaban en ese lugar, pero del conocimiento del bien y el mal no puedes comer. ¿Por qué le dijo eso? Porque en sentido figurado, el árbol del conocimiento del bien y el mal representaba su hemisferio izquierdo. Ese mismo hemisferio izquierdo que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que es utilizado para contar, para hacer todo tipo de actividades en nuestra vida cotidiana. Utilizamos el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, pero no el hemisferio derecho, que es el que nos conecta con nuestro Creador, ¿sí? Entonces podemos entender, fíjense, que el lucero o el Hasatán fue una estrella hipergigante. Yo les he dicho que provocó su explosión, ¿sí? Antes de tiempo, anheló, quiso subir. La cosa es que él deseó algo que no estaba planeado por el Creador para él, o tal vez sí. La cosa es que lo deseó, y esa contracción del deseo es el ego. Si nosotros hemos sido creados para irradiar, cuando deseamos, cuando queremos, estamos contrayendo nuestra energía, convirtiéndola como en un agujero negro en miniatura. Porque un agujero negro es el cadáver de una estrella que primero irradió y que su núcleo se contrajo a una densidad infinita. Bien, cuando Hasatán explosiona, afecta a lo que es el sistema astral. Estamos hablando de los planetas. Seir Anpin, esta parte del árbol de la vida, esto es Seir Anpin, hasta Malhú. Son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sefirot que representan 7 planetas, ¿sí? Estamos hablando del sistema astral. La luna, el sol, Júpiter, Marte. Esto es el sistema astral. Este pertenece a una dimensión que no podemos ver. Cuando el Hasatán explota como un lucero, entonces afecta una parte del espacio cosmos, y es por eso que estos planetas emiten su energía negativa que él les provocó, y que Ezequiel llama que afectó a una tercera parte de los ángeles de Dios. Está hablando de el sistema astral, pero también de otras estrellas que emiten una radiación sobre nuestro mundo. Este es nuestro mundo, ¿sí? Este es nuestro mundo. Y emiten una irradiación negativa porque la recibieron de una autoridad. Hemos dicho que era algo muy grande.
al afectar este sistema astral, pues el mundo se ve afectado y por lo tanto nosotros también. ¿Y qué hace? Hay un diseño, el árbol del conocimiento del bien y el mal es una réplica del árbol de las vidas. Pero este árbol del conocimiento del bien y el mal está apegado, la Cábala lo llama el lado izquierdo. En realidad es la materia oscura. Materia oscura. Los científicos han llegado a la hipótesis de que la energía y la materia oscura, es decir, lo que usted ve en el cielo, que no se ve porque es oscuro, donde no hay estrellas, planetas ni luz, eso es la energía oscura. En la Cábala se llama contracción, un sinsum de Dios. Y entonces viene siendo en donde llegan los agujeros negros, ¿sí? Y a donde ahí se pierde. Es una gravedad infinita, ¿sí? Es como una gravedad infinita, con una densidad infinita. Entonces esta energía oscura, como no sabemos que es infinito, no deja de ser una fuerza, es una fuerza, ¿sí? Porque ellos lo han catalogado, la materia oscura, la energía oscura, como una fuerza negativa. Estamos hablando del principio positivo y negativo. Y cuando estos dos se juntan, dan a luz un tercero. En el caso de la electricidad, el polo negativo y positivo da a luz eso, la luz. Así como se unen dos hombres, bueno, también se unen dos hombres y a veces dos mujeres, pero cuando se unen una pareja de hombre y mujer, estamos hablando del principio femenino y masculino. ¿Y cuál es el resultado? Pues un hijo, ese es el tercero, ¿sí? Mientras que en la luz, el tercero, en la carga positiva y negativa de la electricidad, el tercero o el resultado es la luz. Cuando se unen átomos, combinaciones de átomos, por ejemplo el agua, que es algo más sencillo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno componen una molécula de agua, ¿sí? Son átomos que se unen y dan a luz un tercero, en este caso el elemento agua. Y esto funciona en todo el universo. Son principios, no estamos hablando de sexo, de un género, estamos hablando de principios. Entonces la materia oscura es un principio negativo en el universo, mientras que el árbol de las vidas es un principio positivo, es decir, pura luz. Es esa luz en donde el Eterno nos quiere llevar. ¿Qué hizo el Hasatán cuando tenía este diseño del árbol del conocimiento y del mal? Lo que sería para nosotros Malhut, que es para él, entonces aquí es su trono. Su trono es llamado el becerro de oro. Es el becerro de oro. Él quería basar un reino en el mundo, lo quería basar conforme a lo material. Y como él era una composición de oro, el oro es atractivo y ha sido causa de muertes y pleitos y guerras por todo el mundo. Sin tener una base, él quiso hacer un mundo, que quiso crear su propio mundo aquí en la tierra. Entonces, para contrarrestar esta fuerza negativa del becerro de oro creada por el Hasatán por medio de los Rab, que eran egipcios o magos egipcios y de este tipo de personas, para contrarrestarlo, el Cohen Gadol, Aarón, instala un altar, y eso se convirtió entonces en el fundamento de nuestro mundo, un altar al Creador. Ya había un trono del mal y un trono del bien en el mundo. Se da cuenta entonces que son dos fuerzas que están combatiendo en el mundo, incluso en el sistema astral y parte del universo, ¿sí?
Pero son dos fuerzas que están en desequilibrio. ¿Quién hizo ese desequilibrio? El Hasatán. Porque Dios, cuando las equilibra por medio de la Aleph en el centro, por eso es una trinidad. Por eso el átomo es una trinidad. Es el inicio de la materia en el mundo, es una trinidad, pero es una trinidad divina. Porque hay un equilibrio de fuerzas y de energías que producen vida. Y todo lo que hace el Creador es producir vida. Mientras que el Hasatán en su sistema no puede crear vida. Simplemente crea formas, ¿sí? Incluso hasta lo que nosotros vemos en internet y que se escucha. Humanoides, extraterrestres y seres de otros mundos y este tipo de cosas. No tienen una forma exacta, no tienen un fin, es decir, no tienen un propósito con el Eterno. Y es por eso que se convierte en un sistema oscuro destinado a desaparecer. Cuando este sistema oscuro desaparece, entonces se convierte, ni nada más ni nada menos, que es absorbido, por ejemplo, por la energía oscura. Pero mire lo que le voy a decir. Hace unas semanas aprendimos el mundo de la creación, el mundo de la emanación, la formación y la creación. Este árbol de la vida, para que usted me entienda, en el sentido o en el lado negativo, entonces se convierte en Egipto. La sefirá más elevada, que sería Ka-Keter, en el lado negativo es Egipto. Y ahí los diferentes reinos que usted ha conocido en la Biblia: Babilonia y Persia, y en el mundo más bajo Roma. Por eso son imperios. Han sido gobiernos físicos, con gobernantes físicos, con reyes en este mundo que piensan, hablan, pero en el sentido espiritual son imperios, ¿sí? Porque yo he dicho que en esta estructura del árbol del conocimiento del bien y el mal están los 70 Sarim, que son los príncipes negativos que gobiernan al mundo. Si usted me dice que en el mundo lo gobierna personas justas, bueno, pues que esto es algo ilógico. Lo gobiernan personas que están imbuidas de un espíritu negativo. O no los vamos a llamar satánicos, pero sí inconscientes, ausentes de la conciencia de la necesidad del ser humano. Estos son los príncipes que están en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Empezamos a entender entonces muchas cosas. Perdón, es que ando como siempre malo de la garganta. Y acá se convierte en el mundo de la emanación, de la formación, de la creación, con un orden divino en el cual tenemos acceso por medio de la Torá y la explicación del Zohar de lo que es la Torá. Este altar, ahora vamos del lado bueno, este altar que puso Aarón, el Cohen Gadol, ahora es representado por la mesa de Shabbat. Es por eso, amados, que la mesa de Shabbat es algo sagrado, porque es el trono de Dios en la tierra. ¿Por qué cree que fue usurpado y en otra parte se le conoce de otro nombre? No quiero ser irrespetuoso para mencionarlo, pero muchos saben de dónde viene esta copia de la mesa de Shabbat en otras religiones. Es entonces el inicio de la conexión con nuestro Creador. La mesa de Shabbat es el principio para comenzar a obedecer los 613 mandamientos que están en la Torá. Cuando los empezamos nosotros a hacer por medio de Shabbat, estamos cumpliendo muchos al mismo tiempo, ¿sí? El trabajo difícil ya lo hicieron nuestros hermanos los judíos. Entonces, esta es la mesa de Shabbat, ¿sí? Este es el becerro de oro. Ambos son tronos en la tierra, pero este está destinado a desaparecer porque no tiene un propósito cuando se ilumine el árbol de la vida por medio de el alma de Mashiach. El alma de Mashiach, que es el alma de usted y el alma mía. Dentro de nosotros está Mashiach. Cuando esta luz empiece a irradiar,
pues esta va a ir menguando y va a ser absorbida por la energía oscura, ¿sí? La materia oscura, que es algo infinitamente denso. Ahora, vamos a entender un concepto un poquito más amplio y a la vez más sencillo, porque todo esto se ve muy enredoso, y en realidad no lo es cuando le ponemos atención y cuando conectamos nuestra mente con la Torá, con lo que nosotros hemos aprendido tal vez en alguna otra religión. Simplemente lo vamos a elevar de potencia, lo que aprendimos lo vamos a elevar, su valor, su entendimiento va a ser ampliado, tal como es una emanación, un brillo, una luz. Eso es la luz, ampliar esa pequeña luz que es representada por una vela en la mesa de Shabbat, porque Dios nos quiere llevar al punto en donde esa vela se convierta en un faro. Dijo Yahshua que no se prende una antorcha para meterla debajo de la cama o de la mesa, sino para alumbrar a los de la casa. Un poco de luz echa fuera muchas tinieblas. Usted lo sabe, cuando no hay luz, una pequeña vela es suficiente para echar fuera muchas tinieblas. Pero Él no quiere que seamos una vela. No quiere, de hecho, que seamos una antorcha. Él quiere que seamos un sol. Esa conciencia de Dios. Vamos entonces nuevamente al árbol de la vida. Ahora los voy a hacer más pequeños. Espero que se vea. Aquí le puse la Sefirot de Tiferet, ¿sí? Ahí está. Pero ¿qué quiero mostrarles con esto? Los hice separados, perdón. Voy a repetir porque tiene que haber un poco de espacio.